buen día, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto saludarlos. Ahorita vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a verificar audio y video e iniciamos con esto. Muy bien, todo está en orden. Vamos a presentar nuestra pantalla. Muchas gracias. Muy bien, como ustedes pueden ver en pantalla, pues Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida a su clase en vivo del plan dominical dentro del curso de Seminario de Casos de Ética Profesional. Recordemos que nuestro curso lo vamos a identificar con el código SH021 y por favor pongan mucha atención con lo que les voy a decir. Se estaba proyectando y ahora estamos proyectando también una diapositiva donde se encuentran dos enlaces para poderse unir al grupo de casos de ética profesional. Déjenme comentarles que a mí me unieron, ¿verdad? Porque quise ingresar a uno de los enlaces, a los dos enlaces y no pude ingresar al grupo. Entonces un compañero me hizo favor de poderme agregar al grupo de Telegram. Entonces dejo estos dos para que ustedes los puedan copiar e intentar entrar al grupo, ¿verdad? Sería bueno que si no les aparece el encabezado o el nombre del grupo, pues abandonar dicho grupo, toda vez que el día de ayer pues hubieron ciertos inconvenientes con algunos estudiantes que estaban haciendo algunos reclamos referentes a otro curso, no al curso de Seminario de Casos de Ética Profesional. Entonces los dejo para que todos aquellos que aún no estén dentro del grupo puedan unirse mediante cualquiera de estos dos enlaces y puedan verificar que sea el curso de Casos de Ética Profesional. Muy bien, entonces estamos en nuestro curso de Seminario de Casos de Ética Profesional, código SH021. Actualmente nos encontramos en la semana 2 y el día de hoy tendremos a bien conocer lo que es el tema del problema y sus derivados dentro de la investigación. Cuando hablamos dentro de los derivados de la investigación, nos referimos a que debemos de realizar de forma correcta la enunciación de nuestro problema. Tenemos que verificar algunas cuestiones que van a afectar tanto al investigador como al problema que vamos a enunciar. Y dentro de todo esto también vamos a conocer lo que es la hipótesis y el marco teórico. Entonces vamos a iniciar. Les saluda a la licenciada Jacqueline Etelina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy, domingo 13 de febrero del 2022, en nuestra segunda clase de nuestro curso de Seminario de Casos de Ética Profesional. Dudas, comentarios, sugerencias al grupo de Telegram y si aún no se han podido incorporar a dicho grupo pueden hacerlo mediante el correo electrónico de la universidad, que es del correo, ¿verdad? Del curso, perdón, que es sh021@rural.edu.gt. Así que iniciamos conociendo el porqué de nuestra presente clase. Vamos a conocer el objetivo de la clase. Y el objetivo de la presente clase no es más que el estudiante pues continúe con su educación superior y pueda adquirir conocimientos relacionados con el problema en general y sus derivados dentro de la investigación, como lo mencionábamos en la diapositiva inicial. Entonces encontramos ya en nuestra diapositiva lo que es el planteamiento del problema. Si ustedes recuerdan, pues en el video introductorio que se encuentra cargado dentro de la plataforma, se nos hablaba sobre la enunciación correcta del problema y cómo evitar las fallas al momento de localizar o escoger nuestro problema para poder investigar y poder obtener aquellos resultados que necesitamos. No está de más recordar que nosotros debemos de seleccionar este problema con el objeto de poder mejorar la condición en la que el mismo se encuentra y poder beneficiar a las personas que se están viendo afectadas con dicho problema, dependiendo de la materia, porque recuerdan que en la primera clase estuvimos viendo que dependiendo de la materia o del tema a estudiar o a investigar, de esa forma se iba a clasificar lo que es la investigación, la metodología de la investigación, y vamos a decidir qué método de investigación íbamos a utilizar.
Entonces, dentro de la clase de hoy, de forma general y a grosso modo, vamos a conocer una definición del problema, qué es la hipótesis y cómo vamos a poder determinar nuestro marco teórico. De igual forma, pues algunos pasos esenciales para poder enunciar correctamente nuestro problema, porque es esto lo que da inicio a una investigación y si el mismo no ha sido planteado o enunciado de forma correcta, pues la investigación no va a ser un éxito como esperamos que sea. Así que iniciamos con nuestra definición. Y a mí me gusta que, pues, que la clase sea un poco interactiva, ¿verdad? Porque lamentablemente por el número de estudiantes no podemos interactuar en clase en vivo, pero tenemos nuestro grupo de Telegram donde podemos... Gracias, Jorge F. Estoy viendo sus mensajes. Buenos días, licenciada. Se ve y escucha con claridad. Saludos a todos. ¿Es este el grupo? Favor confirmar, dice Elías Escobar. Entonces, nosotros no podemos interactuar en la plataforma derivado de la cantidad de estudiantes que tenemos, pero sí podemos interactuar un poco, ¿verdad? Porque a veces he notado que hay estudiantes que como que les molesta el hecho de que interactuemos en el grupo, porque hasta cierto punto pues se interrumpe un poco la clase, también nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces me gustaría que más adelante vamos a dar una recomendación y ahí quiero que intervengan todos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la conceptualización o la definición de problema. Y les mencionaba yo a otro grupo de estudiantes que realmente los problemas nosotros lo vemos como algo que nos limita, como algo que no nos permite continuar con un procedimiento, ¿verdad? O algo que nos desanima si lo hablamos de la vida cotidiana, de todas las situaciones que nosotros vivimos diariamente, como lo son laborales, emocionales, económicos y de otras índoles, pues cuando nosotros tenemos un problema sentimos que es una limitante. Pero cuando nos referimos a la enunciación de un problema, nos vamos a referir que vamos a buscar información de esa materia o de esa situación que nos está llevando a investigar y vamos a tratar de mejorar esa situación, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver en la pantalla que dice que es un problema. Y el problema nos dice que es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos. En la primera clase vimos las diferentes clases de investigación que existían según el objeto de estudio, según cómo se iban a medir los niveles, según las variables, según el tiempo en que nosotros lo queríamos investigar. Entonces, en esta ocasión estamos hablando de todas aquellas fuentes primarias y secundarias que nosotros vamos a ubicar a manera de poder darle respuesta a nuestro problema, poder darle o proporcionarle una o varias respuestas a nuestro problema. Por eso decimos que es esa cuestión donde que se plantea, que nosotros hemos analizado y hemos verificado que es un problema que está suscitando o que ya existe, pero que necesitamos recabar o recopilar cierta información de otras fuentes para poder determinar qué método de investigación vamos a utilizar y cómo vamos a seguir ese hilo. ¿Se acuerdan que teníamos el plan o proyecto de investigación? Pues está ese hilo que es el que nos guía para poder obtener resultados positivos y a favor de nuestro problema con los... Porque como les digo, en estudiar y vivir un problema, pues es algo que nos limita, es algo que nos tiene mal emocionalmente, es algo que no nos permite realizar ciertas acciones, pero en este caso, cuando hablamos de un trabajo de investigación, vamos a decir que el problema es aquello que nos inspira o aquello que nos hace buscar o tener un interés en recopilar cierta información para mejorar la situación. Luego tenemos en la diapositiva que nos dice cómo definir un problema en la investigación. Y es esta recomendación la que quiero que cada uno, o por lo menos algunos, ¿verdad? Los que quieran participar y nos puedan colaborar, pues nos hagan llegar al chat de Telegram qué piensan o qué entienden por esta
recomendación, ¿verdad? Voy a leer los primeros 5 comentarios que me lleguen al grupo de Telegram. Dice, ¿cómo definir un problema en la investigación? Y varios jurisconsultos, así como lo son revisores, metodólogos de las diferentes universidades que funcionan a nivel nacional, pues sugieren, ¿verdad?, que es recomendable que el problema no se exprese como la falta de una solución, ya que no se contaría con otras alternativas para su análisis. Entonces, por favor, tengan la lectura de la diapositiva y me gustaría ver las primeras 5 opiniones de los compañeros en el Telegram sobre qué entienden sobre esta recomendación, ¿verdad? ¿Cómo definir un problema en la investigación? Pues es recomendable que el problema no se exprese como la falta de una solución, ya que no se contaría con otras alternativas para su análisis. Vamos a ver, vamos a dar un minutito, espero que quieran colaborar los compañeros y estén atentos a la clase. ¿Qué opina usted sobre la recomendación que nos proporcionan en pantalla? ¿Cómo lo entiende usted o qué sugiere usted sobre esta definición de problema en una investigación? Vamos a dar un minutito. Compañeros, nadie está poniendo atención, nadie quiere opinar. Bueno, vamos a continuar con la clase entonces, que no podemos ir perdiendo los minutitos ya que son poquitos, ¿verdad? Sí me gustaría saber su punto de vista para poder interactuar, pero si ustedes no quieren participar, entonces no podemos interactuar mediante el grupo de Telegram, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo definir un problema en la investigación? Es recomendable que el problema no se exprese como la falta de una solución, ya que no se contaría con otras alternativas para su análisis. Eso nos quiere decir que en una investigación, cuando nosotros encontramos este problema, es necesario que nosotros lo tomemos como un punto de partida para poder iniciar nuestro proyecto de investigación. En ningún momento yo voy a escoger un problema donde yo diga voy a escoger este problema que ya lleva 40 años sin solución y como no tiene solución, de todos modos yo lo voy a plantear aunque no se solucione, ¿verdad? No, no vamos a ver nuestro problema como una falta de una solución, sino que tenemos que buscar y tenemos que encuadrar nuestro problema como un punto de partida para poder iniciar nuestro plan o proyecto de investigación. Porque si nosotros establecemos que el problema que estamos enunciando o si enunciamos incorrectamente un problema, es ahí donde surgen las diferentes fallas dentro de la investigación y no podemos contar con otras alternativas para poder analizar y poder mejorar la condición de nuestro problema. Entonces, por eso tenemos que verlo como un punto de partida, no como una limitante o un obstáculo y una falta de una solución. Nos dice Brenda Román, es una forma de plantear, analizar y solventar un tema. Exactamente, si usted encuentra un problema, lo que tiene ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Pues buscar la solución. Pero para poder realizar una enunciación correcta, no podemos enfocarnos en un tema que, según hasta donde nuestros ojos ven, ¿verdad? A futuro, no tiene solución. No podemos encuadrarnos en un problema sin solución, sino que tenemos que tomarlo como punto de partida para realizar nuestra investigación. Luego, ciertas circunstancias que debemos de tomar en cuenta al momento de poder seleccionar un problema para un trabajo de investigación. Porque no es algo fácil, ¿verdad? Problemas hay un sinfín alrededor en la sociedad de diferentes materias, de diferentes categorías, pero es necesario que tomemos en cuenta ciertos factores
para poder seleccionar nuestro problema y no cometer los errores y generar fallas dentro de nuestro proyecto de investigación y que con ello vayamos a obtener un resultado negativo a nuestro problema. Dice Jorge F., es necesario el tener el problema debido a que ello nos planteamos el conjunto de ideas y buscar la solución. Gracias. Entonces, acá en la pantalla usted puede encontrar que nos indica las diferentes técnicas para poder seleccionar los problemas. Existen varios factores que deberán tomarse en cuenta. Encontramos tres principales, ¿verdad? Dice número 1, la actitud del investigador. Número 2, que el investigador escoja el problema. Número 3, algunas sugerencias, ¿verdad? Cuando hablamos de la actitud del investigador, nos vamos a referir a que la persona que ha descubierto el problema o a quien se le ha asignado el problema debe de interesarse, debe de despertar ese interés y esa actitud de curiosidad en su persona para poder realizar una investigación. Porque el ejemplo que yo daba es que muchas veces en las tareas pues se otorga como por ejemplo investigue cuál es la definición o las características de, tomemos un tema en general, de la vulneración de derechos de los niños a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, si al investigador no le interesa en lo más mínimo el tema de la investigación, no va a resultar exitosa. El investigador debe plantearse y debe de preestablecer o predeterminar una actitud de curiosidad y de interés en el tema específico para poder llevar a cabo su investigación mediante el plan o proyecto de investigación, mediante la metodología y los métodos necesarios para recopilar información y darle solución al problema, porque si no, la investigación no va a surtir un efecto positivo. En el numeral 2 dice que el investigador escoja el problema. Muchas veces la enunciación incorrecta de un problema surge porque la persona que recopila la información no ha escogido el problema, ¿verdad? No ha sido la persona que selecciona el problema, por lo que no genera ningún interés en el investigador poder abordar ciertos temas, recopilar cierta información y llevar a cabo el análisis respectivo para poder resolver su problema. Entonces, dentro de los factores importantes para la selección de problema es esta actitud del investigador y que el investigador también pueda escoger el tema de investigación. Dice Henry, buen día, Ligda. Desde mi punto de vista, para definir un problema es necesario conocer el tema y que sea visible y real para que se pueda trabajar dicho tema de investigación. Es muy cierto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que analizar si este problema realmente va a tener soluciones, porque muchas veces pues nos encontramos como encerrados en un círculo y decimos, no, pues no tiene solución, ¿verdad? Si hablamos de un trabajo de investigación, si hablamos de algo personal, pues muchas veces decimos que al ver el problema como punto de partida, recopilemos información, pero vayamos más allá. Ahorita que veamos la técnica número 3 o el factor número 3 dentro de las técnicas para la selección de problemas, nos vamos a referir a esto. Entonces, una vez habiendo visto ya lo del investigador, que debe haber interés, debe existir esa posibilidad que debe ser en la manera de lo posible que el investigador escoja su problema o su tema para que surja esa necesidad de investigar y de resolverlo, ¿verdad? Luego en el numeral 3 dice algunas sugerencias. Cuando usted denuncia un problema de manera correcta, usted previamente va a identificar todas aquellas fuentes de información existentes para el problema, para la resolución del problema. Si usted va a escoger un problema de un tema nuevo, algo que está surgiendo, porque, por ejemplo, el derecho es evolutivo, es innovador, ¿verdad? Algo nuevo. Entonces usted se tiene que dar cuenta y tiene que estar enterado que no va a haber mucha información, ¿verdad? Sobre algunas cuestiones. Entonces es ahí donde usted va a aplicar estas técnicas de selección y se va a dar cuenta si realmente usted va a tener estas fuentes necesarias para poder resolver su problema, para poder plantear sus suposiciones, para poder exponer su hipótesis o sus hipótesis para resolver el problema.
problema. Entonces, por eso es que, tomando en cuenta también la opinión del compañero que nos escribió el grupo de Telegram, dice que es necesario conocer el tema y que sea visible y real para que se pueda trabajar dicho tema de investigación. Porque muchas veces yo les daba el ejemplo, ¿verdad? Empíricamente o metafóricamente sobre cuando a veces decimos, esa persona no me cae bien, ¿verdad? No es compatible conmigo. Entonces, nosotros debemos de analizar si realmente el problema lo tiene la otra persona o lo tenemos nosotros. Entonces, el problema debe de existir, debe ser viable, debe ser, tiene que ser un producto que se pueda examinar, que se pueda experimentar y que se pueda poner en observación para poderlo considerar como un problema. Esto estaría dentro de algunas sugerencias dentro de las técnicas para la selección de problemas. De igual forma, el ejemplo que yo les proporcioné con anterioridad, ¿verdad? De un tema de investigación como lo es la vulneración de derechos de la niñez a nivel nacional, consideramos que es un tema demasiado complejo, aunque es un problema que está azotando Guatemala día a día, ¿verdad? Día a día vemos casos, un sinfín de casos de maltrato físico, de maltrato psicológico, de violencia sexual hacia niños, ya sea en la calle por terceras personas o en su propio núcleo familiar. Entonces, ¿por qué mencionamos este caso? Porque es necesario delimitar nuestro problema. Si nosotros queremos hablar de la vulneración de derechos de la niñez a nivel nacional, sabemos que es un tema demasiado complejo, que si nosotros queremos proyectar algunas estadísticas, algunas entrevistas, algunas encuestas, pues es demasiada la población que tendríamos que evaluar. Es por ello que tenemos que delimitar nuestro problema, tanto geográficamente como algunas características que se deben de tomar en cuenta en una unidad de análisis dentro de nuestro proyecto de investigación. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, dice delimitación del problema. Para poder tener un correcto procedimiento definitorio en cuanto al problema y evitar las fallas en dicho tema, es necesario delimitar el problema en una necesidad, en una unidad de análisis, ¿verdad? Entonces, para poder tener ese correcto procedimiento, esa enunciación, ese planteamiento delimitado de nuestro problema y poder evitar las fallas más adelante, pues debemos enfocarnos en una unidad de análisis y dentro de esa unidad de análisis vamos a encontrar ser, que era lo que decía el compañero, ¿verdad? Que es necesario verificar que sí sea un problema, que exista el problema. Luego, el fenómeno. ¿Cuáles son las consecuencias que este problema está ocasionando a cierto grupo de personas, ya sea un grupo etario, ya sea un grupo cultural, ¿verdad? Dependiendo si son de diferente etnia o la misma etnia, pero cuál es el fenómeno, qué es lo que está suscitando en el lugar para poder confirmar que existe este problema. De igual dentro de nuestra unidad de análisis, de igual forma dentro de nuestra unidad de análisis vamos a encontrar lo que es cosa, hecho o proceso que constituye el objeto de estudio. Si realmente hay algo que podamos analizar, información que podamos recopilar con el objeto de darle solución al problema, ¿verdad? Es decir, que existan esas fuentes y que existan esas variables que nosotros vamos a proponer para solucionar nuestro problema, ya sea cosa o un hecho, algún proceso que esté afectando un grupo de personas específicamente, donde nosotros vamos a estudiar o vamos a llevar a cabo nuestro análisis y nuestro trabajo de investigación. Luego nos encontramos con la formulación de hipótesis, ¿verdad? La formulación de, primero usted tiene que tener su actitud de investigador. Si a usted le interesa el problema, lo va a investigar. Si usted encuentra bastante información y formas de solucionarlo, y a través de la observación y la experimentación usted se da cuenta que está afectando a un grupo de personas, es ahí donde usted va a iniciar su investigación. De igual forma, cuando usted delimita el problema, se da cuenta que a través de los estudios, a través de encuestas, de averiguaciones previo a plantear el problema,
Usted va a poder determinar si es un fenómeno o no es un fenómeno, si existe o no existe el problema. Por ejemplo, hablemos de las clases virtuales, de las clases a distancia. ¿Creen ustedes que las clases virtuales son un problema o son una alternativa o una herramienta en la actualidad? Entonces va a depender de los puntos de vista, ¿verdad? Porque hay personas que argumentan, estábamos viendo unas estadísticas preocupantes, porque muchos alumnos de primaria y secundaria dejaron de estudiar derivado de la pandemia, ¿verdad? Entonces todas estas personas consideraron este fenómeno como un problema, mientras que las personas que sí cuentan con los medios y los recursos para poder llevar a cabo o recibir sus clases virtuales, pues lo ven como una alternativa, no lo ven como un problema. Entonces va a depender de la circunstancia, la opinión, la actitud y el punto de vista que el investigador tenga. Y usted como investigador, si para usted es un problema, usted lo va a delimitar y va a buscar las soluciones. Si usted considera que su problema no tiene soluciones, debe de cambiar su tema y poder enunciar otro problema al cual sí pueda darle una solución. Luego nos encontramos ya con lo que es la formulación de hipótesis, ¿verdad? Yo sé que para todos es un dolor de cabeza cuando hablamos de justificación. Cuando hablamos de justificación, exacto, estoy recibiendo mensajitos de los compañeros, ¿verdad? Donde dicen puede ser una alternativa y también un problema. Dependiendo, puede ser un problema porque no se da la educación como debe ser. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a indagar, a recopilar, a buscar puntos de vista. Si yo pienso que para mí es un problema, yo puedo ir y preguntarle a otras personas, ¿verdad? ¿Usted cree que es un problema o es? Bueno, entonces hacemos la estadística, usted saca su censo previo al proyecto de investigación y determina que sí es un problema, ¿verdad? Dependiendo de los puntos de vista de las personas. Claro está que si la gente a usted le dice que sí es un problema, usted tiene que investigarlo y recopilar la información. Y si no logra encontrar una solución, entonces el problema va a ser que usted no enunció correctamente el fenómeno que se estaba suscitando. Como les decía, la formulación de hipótesis es un dolor de cabeza para todo el mundo al momento de querer realizar una hipótesis dentro de un seminario o dentro de una tesis, ¿verdad? En este caso, pues es la solución que nosotros tenemos que ofrecer de diferentes maneras y poder comprobar que sí va a solucionar nuestro problema, ¿verdad? Y ahí tenemos una conceptualización de lo que es la hipótesis. Dice, es una forma universal de desarrollo del conocimiento científico, que consiste en un sistema de conocimientos que se expresan mediante conceptos, juicios y razonamientos entre sí. Pues esta conceptualización, fuentes de investigación como lo es la encuesta, la entrevista, los estudios, los análisis, vamos a expresar mediante ciertos conceptos, mediante ciertos juicios, algunas variables o algunas suposiciones que le van a dar la solución a nuestro problema, ¿verdad? Entonces la formulación de nuestra hipótesis es toda aquella información en la que nos vamos a basar para poder encontrarle una solución a nuestro problema. Luego vemos lo que son los requisitos de la hipótesis. Y ahí vamos a tomar nota, por favor. Encontramos 6 requisitos indispensables dentro de la hipótesis para que al momento de haber enunciado y delimitado correctamente un problema, en el futuro cuando nosotros propongamos esas suposiciones o esas variables que le van a dar una respuesta o van a darle una solución a nuestro problema, no tergiversen, ¿verdad?, el resultado que nosotros esperamos tener para resolver nuestro problema. Así que tomamos nota, requisitos de la hipótesis. Dentro de los requisitos de la hipótesis tenemos número 1, leyes y ciencias. Número 2, adecuación. Número 3, tenemos las sin contradicciones. Número 4, hechos establecidos. Número 5, sin autocontradicción. Y número 6, simple, clara y económica. Estos son los requisitos de la hipótesis. Al momento de que usted
formule y proponga sus variables, sus suposiciones como medio de solución al problema, tenemos que basarnos en leyes y ciencias. Por eso la diapositiva anterior nos decía, ¿verdad?, que todos aquellos juicios o procedimientos científicos, porque nos vamos a basar en leyes y ciencias. La adecuación es que las suposiciones y las variables que vamos a proponer para resolver nuestro problema deben adecuarse a nuestro problema. No vamos a adecuar el problema a nuestra hipótesis, sino que nuestras suposiciones deben adecuarse al problema a manera de poder encontrar la solución. Sin contradicciones. ¿A qué nos referimos? A que nuestra hipótesis no puede llevar contradicciones. Quiere decir que yo no voy a proponer una solución y en la solución voy a manifestar que puede o no solucionar el problema. Tienen que ser en sentido positivo y no contradecir la solución del problema. Luego encontramos en el número 4 hechos establecidos, es decir que nos vamos a basar en todas aquellas fuentes primarias y secundarias que ya existen para poder darle la solución, ¿verdad? Es decir que podemos acoplar o supletoriamente podemos aplicar una solución a un problema que quizá ya existía con anterioridad. Luego dice sin autocontradicción, que se asemeja al requisito número 3, donde nos habla de las contradicciones, donde no podemos contradecirnos en la suposición y decir que el problema es tal y la solución es tal, pero que probablemente no lo va a resolver, ¿verdad? No podemos autocontradecir. Y luego la hipótesis debe ser simple, clara y económica. Simple, soluciones viables, soluciones rápidas, ya sea a corto, mediano o largo plazo, pero que sean viables. Clara, que no hayan contradicciones, que no digamos sí se puede resolver, pero si pasa tal cosa no se va a resolver, ¿verdad? No puede ser condicional, tiene que ser una suposición o una hipótesis clara. Y económica, que entre más viable sea nuestra solución, menos recursos vamos a utilizar, tanto recursos humanos como recursos económicos y fuentes de información que vamos a utilizar. Luego nos vamos a la determinación del marco teórico. La determinación del marco teórico, dice William Zamora, en hechos establecidos serían prácticamente fuentes históricas, por lo que entiendo. Exactamente. Un ejemplo que podemos dar en materia de derecho es la jurisprudencia. Ustedes ya saben que la jurisprudencia son aquellos fallos que han habido en diferentes casos, ¿verdad? Y que los jueces posteriormente, pues, los ponen en práctica, tomando en cuenta que ya solucionaron un problema anterior, similar, casi igual, aunque no es el mismo problema, porque si no sería cosa juzgada, ¿verdad? Pero la jurisprudencia sirve como base para poder solucionar problemas posteriores que se asemejen a un anterior. Entonces, cuando hablamos de hechos establecidos, nos referimos a eso, ¿verdad? Ciertos acontecimientos que en algún momento sirvieron para solventar alguna cuestión, algún problema y que puede servir en la actualidad o en la investigación que a futuro vamos a realizar. Luego nos encontramos con lo que es la determinación del marco teórico. Y la determinación del marco teórico vamos a decir que es la teoría científica o el conjunto de teorías científicas que sirven de fundamento a una investigación científica determinada. ¿Por qué utilizamos el término científico? Porque recordemos que una investigación la vamos a obtener o la vamos a realizar con fuentes doctrinarias, con fuentes legales, con grafías, con hechos establecidos, con opiniones de diferentes personas, con opiniones de jurisconsultos, con documentales, con puntos de vista, con temas críticos, ¿verdad? De personas que se involucran en un tema y dan sus puntos de vista. Entonces, la determinación de nuestro marco teórico se basa en todos estos puntos de vista, en toda la historia, en toda la doctrina, en todos los documentos audiovisuales que podemos poseer o que podemos recopilar y que nos va a servir de fundamento para poder iniciar nuestra investigación. Es como cuando hacemos un cuerpo de un trabajo completo o un trabajo formal que
copiamos, ¿verdad? Hacemos nuestra justificación, nuestra introducción y empezamos a copiar toda la doctrina que nos va a servir para poder recopilar la información, ¿verdad? Porque ya tenemos toda la base, pero necesitamos continuar investigando porque nada nos sirve poder recopilar toda la información que ya existe si no vamos a poder proponer una suposición que resuelva nuestro problema. Entonces a eso se refiere la determinación del marco teórico, a cada teoría científica o el conjunto de teorías científicas que sirven de fundamento a una investigación científica determinada porque hemos ya enunciado correctamente nuestro problema, hemos delimitado nuestro problema y estamos buscando ya mediante este marco teórico las soluciones para nuestro problema específico. No estamos teniendo una investigación a grosso modo hablando de temas generales, porque entre más generales son los temas, más contradicciones vamos a ir encontrando y menos probabilidades de poder proponer una suposición positiva que nos ayude a resolver el problema en específico. ¿Alguna duda hasta el momento previo a entrar a nuestra guía de estudios o pregunta para estudio, compañeros? Bueno, ninguna. Entonces nos encontramos ya en lo que son nuestras preguntas para estudio. Recordemos que esta guía se ha implementado tanto en los videos, introductorios como en las clases en vivo. Entonces ustedes, algunos se preguntarán, entonces, ¿qué guía de estudio vamos a utilizar? ¿La del video introductorio o la de clase en vivo? Son guías de estudio complementarias, ¿verdad? Tenemos ambas porque al momento de someternos a nuestros exámenes parciales o finales, se van a tomar en cuenta todas las preguntas que nos han servido para retroalimentar a lo largo del desarrollo de las clases durante el semestre. Entonces, tanto las del video introductorio como las de la clase en vivo, tomemos nota, busquemos la respuesta y si existe alguna duda, apoyémonos de las herramientas del internet, de los libros, de cualquier material documental o audiovisual, o en su defecto envíen un correo al correo del curso sh021@rural.edu.gt o al grupo de Telegram. Yo voy a estar tomando nota de sus dudas. De ser posible, les respondo en el grupo o les respondo personalmente, ¿verdad? A su chat personal. Semana y número de preguntas. Semana 2, pregunta 1. Es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos. Luego, semana 2, pregunta 2, mencione 2 factores de la técnica de las técnicas de selección de problemas. Semana 2, pregunta 3, ¿qué debemos hacer para evitar las fallas en el problema? ¿Qué debemos hacer para evitar las fallas en el problema de análisis, verdad? Semana 2, pregunta 4, mencione 2 elementos de la unidad de análisis. Vimos ahí, ¿verdad? Quizá no estaban identificados como elementos, sino como factores, pero ahí estaban enumerados o con viñeta estos factores dentro de las técnicas de selección de problemas y dentro de nuestra unidad de análisis. Semana 2, pregunta 5. ¿Es la teoría científica o el conjunto de teorías científicas que sirven de fundamento a una investigación científica determinada? Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes en la próxima clase. Normalmente vamos a iniciar 1 o 2 minutos después de la hora de inicio de clase y vamos a terminar 1 o 2 minutos antes para los que se deban de conectar a otra clase. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.